Muchas gracias por acompañarnos. Reinaldo Rojas Jimeno, Rey, mi querido amigo de tantos años. Sí, bienvenido a partir de ahora y Acento TV. Hermano, gracias por la acogida y la invitación a participar y a hablar de algo que llevamos dentro. Así es, hace muchos años. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo podíamos definirle a quien no tenga noción clara de qué es el escultismo y el movimiento Scout. ¿Cómo tú podrías definirlo, tú como Scout veterano? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el movimiento Scout a nivel mundial es la organización más grande de jóvenes y la organización educativa más grande del mundo. Esas son las dos cosas fundamentales del movimiento Scout. En 206 territorios. Claro, hay países que no son independientes o que son naciones o territorios, que ahí también está el movimiento Scout. Y algo muy importante, por cada país que trabaja para la guerra o en aspecto de armas nucleares, hay 25 países que tienen grupos Scout. Es una buena proposición. Y mira qué curioso, porque Sí. como estudiamos en los manuales Scout, Sí. el fundador, Baden-Powell, tomó la idea de unos Sí. jóvenes que fueron utilizados en una guerra. En Sin una embargo, guerra. él lo hizo para un propósito contrario a la guerra, la paz, la educación, la ecología. Sí, sí, hay que destacar que el movimiento Scout, aunque surgió durante una guerra, es una organización para la paz, Para la paz. para el amor, para la educación. Y ahí se probó en esa guerra el valor de la juventud, La guerra de los el Boers en papel Sudáfrica. Sí. en la guerra de Transvaal allá en África, precisamente donde está enterrado Baden-Powell en ese territorio, porque él es inglés. Y los Entonces, ingleses tenían, sí. como todas las potencias europeas, se disputaban el Territorio. Pero mira qué bien que de un hecho negativo, vamos a decir que era una guerra, se él tuvo aprovechó la idea de surgir con este movimiento que es muy positivo. para la ¿Cuándo paz. tú te integras al movimiento Scout? ¿A qué edad? Bueno, y me integré desde los 7 años en mi natal San Francisco de Macorís, en el grupo 26, en el Colegio San Miguel. En el Colegio San Miguel. Yo no estudiaba en el Colegio San Miguel, pero era un grupo abierto. Mi primer aquela o jefe de manada fue Demóstenes Peña, que lo recuerdo con mucho cariño y amor. Demóstenes, de familia de Hermano Isócrates, de Isócrates, hermano de Isócrates. y de Tabaré. Y de Tabaré, sí, Sí, claro. Hijo del abogado, Sí, muy conocido, y sí. nieto de abogado también. También de una familia de profesionales Y de gran reconocidos. valía, porque el abuelo de ellos fue un Sí. luchador por la libertad. Claro que Sí, sí. Otacilio Peña Páez. Fíjate los nombres de ellos. Sí. Isócrates, Tabaré. Demóstenes, Tabaré, o sea, son Una nombres. familia de intelectuales. Efectivamente. Bueno, entonces, tú te integras en ese grupo, porque Sí. ya que tú dices eso, que era del Colegio San Miguel, porque el movimiento Scout tiene esa virtud, Sí. que además del movimiento en sí mismo, las instituciones educativas, por ejemplo, Claro que eclesiales, sí. pueden pedir y formar grupos Scout. En este Sí. caso, el Colegio San Miguel Sí. tenía un grupo y como era abierto, tú ingresas ahí. Sí. ¿Qué te llevó a ti a ingresar a ser un Boy Scout? Bueno, resulta que estaban como 5 primos míos y mis tíos y tías eran profesores. Mi madre era profesora, sabía lo que era el movimiento Scout. Entonces, mi primo estar ahí, que sí estudiaban en el colegio, Wilton Moya Rojas, Naneib de Peñas Rojas y otros primos, pues entonces me incorporaron con los primos a estar juntos, pero tomando en consideración la educación de nuestros padres, que eran profesores y directores de escuela y ¿Tú demás. recuerdas el año exacto en que ingresaste? En el 67, 1967. Lamentablemente mi grupo, que ya tenía un tiempo, se desintegra en el 70 y me quedé en el aire. Otros se integraron a otros grupos. Yo me quedé un año fuera hasta que en el 71 volví al grupo 35, en San Francisco de Macorís, que luego se fusiona con el grupo 36. A ese fue que yo Ese pertenecí. fue, que ahí el grupo de nosotros, en definitiva el grupo de nosotros. 36. Entonces, Sí. tú ingresaste como lobato. Como lobato. Vamos a explicar para el público qué es un lobato. Un lobato viene siendo la unidad de 7 a 11 años, a 10 años y medio, donde la política y la filosofía es la vida en la selva.
la historia de Mowgli y todos esos personajes, porque el Lobato tiene fundamentalmente la idea de los juegos, de las danzas, del teatro, y así es que se maneja el movimiento de Cao a nivel de la unidad. Y una exploración al nivel de un niño. De un niño, sí, con los juegos y los cantos, sí, y así. Porque no puede escalar montañas altas ni nada, no. No, antes, y no se hacían actividades de más de un día, eran diarias, un pasadía. En fin, es recreativo y educativo para un niño de esa edad. Ese niño. Un lobato que es como quiere decir que es un lobo bebé. No, y no solamente eso, tiene su máxima. El lobato se vence a sí mismo. O sea que no es una cosa de que ya que va a jugar en punto. Eso tiene reto, tiene competencia. Y obedece, junto con su máxima, del lobato se vence a sí mismo, al viejo lobo. El viejo lobo viene siendo los dirigentes y vienen siendo los padres. Los consejeros. Efectivamente. Sí, por la y los experiencia maestros, etc. Entonces, ¿tú duraste hasta qué edad siendo lobato? No, hasta el 70, que cuando volví a la tropa, me dicen a mí, a la 35, ya. no, me dicen a mí, vamos a integrarte a la manada. Digo, no, pero yo tenía 10 años y medio. Pues tenía que estar en la manada. Digo yo, no, ya yo fui lobato, ahora yo voy a la tropa. Pero yo solo que fui y me presenté a la oficina de Cao Nuestra allá en la Avenida Libertad. Sí. Entonces me dijeron, no, pero vamos a pasarte a la manada, porque yo era un niño pequeño de 10 años y medio. Digo, no, ya yo fui lobato, ahora yo voy a la tropa. Entonces pedí los horarios de la tropa y me aproximé a la que estaba más cercana al día donde yo estaba en la oficina preguntando los horarios. ¿Y en qué patrulla ingresaste? Bueno, empezamos con la Halcón, originalmente, porque la tropa 35 tenía el Halcón. Luego, cuando nos unificamos con el 36, ese Halcón se fusionó y se formó la patrulla Lechuza. Ahí éramos Lechuza, entonces, en el 36. La Halcón dejó de existir, aunque más adelante, fruto del desarrollo del liderazgo de los jóvenes y de los niños, ya en ese tiempo éramos niños, formamos la patrulla Halcón, entonces, otra vez. Sí, un grupo de halcones, de muchachos que habían, uno o dos de que habían sido lechuzos, y Halcón Viejo con el muchacho nuevo. Para que sigamos explicando al público, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el movimiento Scout tiene lo que llaman los lobatos, que son los primeros niños que ingresan. Que hay niñas también, que le llaman alitas. Sí, lo besna, porque las alitas están en la Asociación de Guías Scout. De Guías Scout. Que son una asociación del mismo fundador, pero que es separada, aunque es lo mismo, pero que ya ahora el movimiento Scout tiene las niñas y los niños integrados, como es el mundo de hoy, que ya no hay colegios separados. Exacto. Bueno, entonces, se puede ingresar, siendo lobato, se ingresa a una patrulla, entonces la reunión de patrulla forma la tropa. Las diferentes patrullas, cada tropa tiene 4, 5, 6 patrullas, forman una tropa de un grupo Scout. Pero igual que como ocurre en instituciones militares o policiales, hay una especie de rango. Bueno, el movimiento Scout no es militarista, el movimiento Scout es educativo. Pero tiene unos niveles que se hay guía de patrulla, hay su guía, y están todos los cargos. Todos los cargos, Gustavo, que nosotros vemos en las oficinas, en las compañías, son los mismos cargos que usamos en la tropa, en la patrulla. Con otros nombres. Nosotros aprendimos, ¿no? Está el tesorero, está el secretario, está el intendente. Todo, por eso es que es una especie de organización del liderazgo. Preparándolo para cuando sean profesionales y que trabajen en una compañía o que tengan una compañía, ya ellos han practicado eso en los niños, como niños. Después del niño ser lobato, pasa a ser ya scout. De la tropa. En una unidad patrulla. De 11 a 16 años. En una patrulla que está integrada en una tropa. O de 11 a 15, porque ahora hay una unidad nueva que no existió cuando estábamos nosotros, que son los caminantes, de 15 a 17 años. Los caminantes. Sí. Bueno, ¿y los scouters qué son? No, son los dirigentes, los scouters. En cada unidad tiene que haber mínimo 3 dirigentes. Esos son los que dirigen las unidades, la tropa, la manada, el clan de Robert. Es un scout de más experiencia. No, ya un adulto, regularmente que sabe un más, adulto. que se ha mantenido en movimiento. Es un adulto, protege y ayuda a los menores. Lo guía y lo supervisa. Si es muy adulto, no hay interferencia. Les enseña. Pero no hay interferencia. No. Deja que los jóvenes con su sistema de patrulla pues desarrollen sus potencialidades. Porque hay instituciones que tienen los adultos participando con los niños. No. Los adultos en el movimiento Scout supervisan y los jóvenes, y esa es la filosofía del escultismo. Para que tengan desarrollo. Del escultismo para muchachos. Exacto, para que se desarrollen. Y potencien de ese su liderazgo. tiempo aprendimos muchísimas cosas, porque aprendimos
¿cómo sobrevivir si no hubiéramos, por ejemplo, un campo perdido? Y si no hay utensilios de cocina. Si no hay electricidad. Si no hay utensilios de comida. Exacto. Pero además también los primeros auxilios. Los primeros auxilios. El tránsito. Las si normas alguien se de hiere, tránsito. ¿cómo ponerle un torniquete? Los primeros auxilios con toda la forma, los vendajes que se utilizan, los vendajes. Eso lo aprendimos en el movimiento. Y una cosa muy importante para sobrevivir, aprender a cocinar. Ah, sí, aprender a cocinar. El movimiento Scout en eso fue visionario, porque hoy en día todo el mundo cocina así. Ya antes no había esa separación de roles. No, ahora en una casa se enseña a muchachos que aprendan cosas de la cocina también. No, pero es que el movimiento Scout enseña para la vida, porque el movimiento Scout adecua a los jóvenes a no cargarle el dado a las mujeres en las casas. Ni a las hermanas ni a la madre. Ni a las hermanas ni a las madres, sino que el scout tiene que hacer su trabajo en su casa, porque esos son uno de los principios. Entonces, Rey, para que sigamos entendiendo. Entonces, de esa organización que va de Lobato, luego scout, están patrulla, tropa, esos scouts que vamos a decir que son como el Estado Mayor. Bueno, en cada unidad tiene un consejo de unidad, pero también el grupo tiene un consejo de grupo. Y existe también, lo más importante, el comité de los padres o el comité de grupo. Muy importante. Eso es muy importante. Recuerda a tu madre. Sí, a mi madre, que era del comité de grupo. A los padres a la mamá de Martín, la de Miguel Ángel Almanza. Doña Nereida. Sí. Y tenemos que mencionar a don Pedro Reyes. Don Pedro, claro. Que fue presidente del comité de grupo bastante tiempo en San Francisco de Macorís. Y siempre fue un scout. Y siempre fue scout, desde que asimiló lo que significaba interesante la filosofía. También que hablemos un poco, Rey, sí. de que el scout también adquiere una disciplina, no solo en la práctica, en los retos, los tipos, especies de competencias de deporte que se dan haciendo los nudos, quién lo hace más rápido, quién tiene una casa de campaña. Tendré casa de campaña, sino que le ponen unas pruebas y uno tiene que aprender un manual, tercera clase, segunda clase, primera clase. Explícanos un poco de eso. Cuando nosotros fuimos de la tropa, existía esa formalidad de tercera, segunda y primera. Ahora hay un nuevo método educativo que se adiciona al anterior y que ahora hay más facilidades y más proyectos que pueden influir en el joven a poder desarrollarse. Entonces, esa clase es tercera, segunda, primera, el cordón scout, el correa de manigua, y el scout Enriquillo, que es el máximo rango en República Dominicana, el scout Enriquillo. Y que honra la memoria de un héroe de la isla. Sí, de la isla, un nativo, un taíno. Entonces, ahí esas tres últimas clases es en base a especialidades. O sea, ahí están las especialidades de primer auxilio, de caminante, de conservador, de ecologista, de acampador, de excursionista. De cocina también. De cocinero también. Claro, Manolo Contín, nuestro jefe de tropa, duró un mes pasando la especialidad cuando era niño, que yo lo veía pasando la especialidad. Y no podía, el querido Manolito. No, quien la pasó bien fue nuestro querido amigo Olivio Paula Casén o Mayén. Olivio Paula. Ese es un chef, un cocinero tremendo. Y él examinó a Manolo Contín. Sí, en la oficina. Y lo pasó. Íbamos a comer ahí. ¿Lo pasó o lo quemó? No, lo pasó, porque ahora Manolo se ha destacado. Se desenvuelve. Bien. Sí. O sea que el escultismo prepara a uno para la vida. Quien haya pasado por el movimiento scout no pasa trabajo. Pero hay una cosa que hay que resaltar, Gustavo. Cuando no existía la defensa civil, los scouts eran que desempeñaban las funciones de la defensa civil. Inclusive hay fotografías elocuentes que muestran a los scouts cargando heridos en la revolución del 65. Esas fotos están ahí. Sí. Cargando heridos al hombro. Cada vez que aquí el país sufría los embates de... Sí, todos los ciclones, los terremotos. Una crecida de ríos. El ciclón David, nosotros trabajamos bastante con el ciclón David, los scouts, porque en ese tiempo era que empezaba la defensa civil a tomar un papel. Y aunque esté el scout voluntario también. No, el movimiento scout, tú te recuerdas que el Jaya de San Francisco cuando se metía, lo primero que llegaban a los scouts a cocinar, a preparar, a repartir, a organizar. Y ayudar a esa gente que vivía en zonas vulnerables. Efectivamente, en el Jaya tú sabes que inundaba parte de algunos sectores. Los lugares más bajos. Sí, algunos sectores en San Francisco de Macorís. Bueno, como todo en la vida, los movimientos así de este tipo van evolucionando. Claro. En estos momentos, ¿cómo está el movimiento scout en la República Dominicana? Bueno, en la República Dominicana siempre ha habido características de ciudades que han tenido mayor desarrollo que otros. Santiago, San Pedro, Puerto Plata, San Francisco, La Vega, Moca, La Romana. Algunas poblaciones tienen mayor cantidad de grupos scout que otras.
hay algunos grupos que están solos, Bonao, Fantino y así. Pero ahora tenemos el impulso del Ministerio de Educación, que tiene el papel, junto con la Asociación de Scout Dominicano, en base a un acuerdo de extender el movimiento Scout a las escuelas, porque ustedes han visto que han pasado algunas dificultades en algunas escuelas, pero eso es porque no hay una disciplina voluntaria. Y el papel del movimiento Scout ahí es que entra y juega un papel en el sentido de que la disciplina voluntaria que se le impone al Scout, él mismo se le impone, ayuda a que esas dificultades que se hayan presentado en algunas escuelas no se presenten. Y como una actividad extracurricular es fabulosa. Claro, sí. Claro, si estamos trabajando con algunos sectores para incluir en el programa de educación, en el programa de pedagogía de algunas universidades, el plan de que el escultismo sea una de las materias para cuando los profesores vayan a esos centros educativos ya graduados, porque puedan ayudar a formar grupos de Scout y además tengan la visión de cómo trabajar con los niños a partir de una institución excelente, que pertenece. Que ya hay experiencia, no se está inventando nada, porque ya tú hablaste de muchísimos colegios sí. que formaban su propio grupo de scout y tenían unos resultados maravillosos. No, en San Francisco estaba en ese tiempo con nosotros el Colegio Episcopal, estaba el Colegio San Miguel. Con el reverendo Robles. El reverendo Robles, que no podemos dejar de mencionar, al Daniel Robles. Tremendo aliado. Aliado de nosotros, tanto en San Francisco de Macorís como aquí en la capital. El reverendo Daniel Robles, un reconocimiento hacia él. Bueno, y aquí hubo grupo de scout, por ejemplo, en el Colegio Don Bosco. En Don Bosco, en Santa Teresa, en La Salle, en el Consa, yo fui profesor en el Don Bosco sí. y iba bien porque la disciplina de los salesianos es muy reconocida y ayudaba mucho el movimiento scout también. Efectivamente. Y hay muchos colegios aquí, en el San Francisco de Asís, en el San Pedro Apóstol, ahí en Villaconsuelo. ¿Tú tienes los datos estadísticos, las cifras al día de cuántos afiliados hay en estos momentos? Bueno, aproximadamente hay alrededor de 5.000 a 6.000 Scout ahora mismo. ¿En estos momentos? Sí, ahora mismo. Sin contarnos nosotros los veteranos, no estamos en una lista, pero estamos. Sin contar a los Scouts asociados como nosotros. Pero eso va a crecer porque ya hay muchas escuelas que tienen grupos Scout en Guachupita y un ejemplo, y tenemos todos los grupos que pasan del número 200 hacia adelante, son grupos Scout que están en las escuelas, patrocinados por el Ministerio de Educación en combinación con los Scouts dominicanos. Que por cierto, hay que hacer un recordatorio porque hubo un acuerdo del Ministerio de muy buena voluntad con los Scouts en San Pedro de Macorís. También. Y está pendiente a la construcción de un local, ya hubo un primer aporte. Así que yo voy a llamar a mi alumno, Diego Pesqueira, relacionista de educación. Tenemos que hablar, Diego, respecto a eso, porque yo sé que el ministro tiene la apertura y la disposición, y lo que hay que un poco establecer una comunicación para que resolvamos ese asuntito de que ese local se termine. El de San Pedro, independientemente de que en San Francisco estamos ya esperando la donación de un solar y que ya hay unos ingenieros que son Scouts. Y ahí hay que reconocer a Constructora Ricé, que ha mostrado la voluntad de construir ese local para los Scouts de San Francisco. ¿Tenemos Scout en esa empresa? No, son todos Scouts ahí. Desde el papá, todo el mundo es Scout ahí. O sea que, en esa constructora. ¿dónde se va a construir esa sede en San Francisco? Hay varias posibilidades. Creo que hay una donación para la urbanización Piña, hay otra donación en Los Rieles. Hay una facilidad de un local, de una ubicación en la Avenida Libertad. O sea que estamos esperando el que primero se aproxime y que sea adecuado para los grupos de Scout allá. Entonces, nosotros tenemos la gran suerte que entre nosotros hay ingenieros, arquitectos, urbanistas, o sea que van a hacer el mejor estudio. El mejor estudio, y van a decir aquí es que va mejor. Efectivamente. No, pues tú sabes que somos todos profesionales. Esa es la ventaja del movimiento Scout, que la gran proporción de Scout, casi en su totalidad, son profesionales destacados. Y los que no lo son a nivel universitario son gente que aprendieron oficio y son gente de bien. Efectivamente. Personas de bien. Efectivamente. Que es lo importante. Y recordando, rememorando todo ese tiempo, todo ese grupo de Scout, hay que destacar que todos son gente que se han desarrollado. Con algunas excepciones nada más. Sí, pero bueno, en todas partes. Pero tiene que haber así. Exactamente. Tiene que ser así. Bien, entonces, bueno, hoy día
el movimiento Scout, ¿qué hace? ¿Cuáles son las actividades? ¿Siguen siendo las mismas que cuando nosotros estábamos o eso ya se ha enriquecido, ha variado? No, hay cosas que cambian, pero por ejemplo ahora para este fin de semana estuvo el Jamboree en el aire, el Yoti, que tiene 60 años celebrándose, y el Jamboree en internet. O sea, lo primero que comenzaron a usar internet fueron los Para Scouts. los que no son Scouts, explica qué es un Jamboree. El Jamboree es un encuentro de Scouts a nivel del mundo, en este caso el Yoti y el Jota, que son Jamboree, pero por comunicación. En ese sentido, los 11 metros, los radioaficionados que han colaborado siempre, Radio Club. O sea, que no fue en un y la UDRA. territorio. No fue en un territorio. No, sino en diferentes sitios, Virtual. diferentes centros. Y el movimiento Scout que tiene alrededor de 40 años usando el internet para el Yoti. O sea, cuando nadie usaba el internet, los Scouts estaban en el internet y muchas cosas que los Scouts son primero. Cuando nadie hablaba de ecología. No, y el 11 metrismo, la radio aficionada Exacto, también. el 11 metros. Mucho, sí. El 11 metros. Sí. Fíjate que en el encuentro había un radioaficionado allá. Sí, ahí vi. El doctor Paulino, reportando aquí que tenemos el encuentro Scout. Exactamente. Entonces, Gustavo, el movimiento Scout ha sido primero en muchas cosas. En el asunto de la ecología, cuando nadie hablaba de ecología, cuando nadie hablaba de siembra de árboles. Bueno, es que uno aprendía en los manuales. Primero que decían, usted no puede maltratar los animales. Que una de las leyes Scout. Si un animal herido, protegerlo, ayudarlo. Y Exacto. hacer una buena acción todos los días. ¿Eso qué es? Educación cívica. No. Es que el Scout tiene que hacer una buena acción diaria mínimo a alguien todos los días. Fíjate Mínimo. que en el encuentro que tuvimos, el Sí. querido amigo Tyron dice que él todavía lo hace, aunque le dicen de todos los choferes. Sí. Si él ve a un anciano caminando, Él se para y ayuda a cruzar. Y ayuda a cruzar y después sigue. No, pero yo le decía a Manuel de León, a la buena acción diaria hoy, dame un poco más de flan. Y él me hizo su buena acción y me dio flan. Ese fue en el encuentro. Bueno, Manuel, que es un educador, por cierto, en Sí. idiomas, Ok. que quedamos de también hacer un espacio allá en San Ajá, Francisco. en San Francisco. Para hablar de otras cosas. Bueno, Sí. entonces aquí se hizo un jamboree una vez que fue histórico. El Jamboree del Jubileo, cuando el movimiento Scout cumplió 60 años aquí, en 1973. Sí. Fue en la Núñez de Cáceres. Yo no era todavía, mis hermanos Sí. sí eran. Oh, Núñez sí. con Sarasota, me parece. Sí, que fue. por ahí, en la Eso Núñez de todavía no Cáceres. estaba muy poblado. No, eso era finca ahí. Eso no era poblado. Ahí vinimos nosotros, el 36 vino ahí. Lo que me contaban mis hermanos y otros era Sí. que hubo mucha lluvia, que fue un poco... Sí, llovió bastante. Y eso afectó un poco el desarrollo del programa. Afectó un poco. Pero fue internacional y vinieron de algunos países, San Martín, Tórtola, Jamaica, etcétera. Hasta de Europa, creo que vinieron. No, de Europa no, No. del Caribe. Ah, bueno, Sí. del Caribe, sí. Sí. Anglófono y francófono. Y Que de no- Estados Unidos. Que no podemos confundir con el campamento nacional muy famoso de 1971, que son diferentes. El que hablamos nosotros, el Jamboree Internacional, fue del 73. 73. Sí. 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 ¿Qué diferencia hay entre un jamboree y un campamento internacional? Bueno, el Jamboree es una reunión grande. Es mucho mayor. Grande, que puede ser internacional. El nuestro fue un Jamboree porque fue internacional, el del 73, el del jubileo del movimiento Scout en República Dominicana. Y por eso fue un Jamboree. Jamboree es un encuentro grande, inclusive de muchas naciones. Con característica prácticamente mundial. O internacional, en Internacional. sentido general, sí. Rey, con tu anuencia, hermano, vamos a una primera pausa y retornamos para hablar más de este apasionante tema que Sí, yo está estoy seguro bien. que los scouts nostálgicos como nosotros están Ay, gozando. ay. Y los nuevos también. Vamos a la pausa.